viniendo aquí al plano nacional y la iniciativa del Partido Revolucionario Moderno de presentar cambios o presentar el proyecto que busca modificar la ley de partidos y prevenir que el crimen organizado se infiltre en las organizaciones. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, presentó ayer miércoles ante su bloque de legisladores un proyecto de ley que propone modificaciones a diversos artículos de la ley número 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, con el propósito de fortalecer la integridad del sistema de partidos, reforzar los mecanismos de control del financiamiento político y prevenir la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política. Paliza explicó que la propuesta busca establecer estándares más rigurosos de transparencia, debida diligencia y cumplimiento normativo dentro de las organizaciones políticas. Durante su intervención ante los legisladores del partido y la prensa, Paliza señaló que la política debe responder con firmeza frente a los riesgos que representan las estructuras criminales para la democracia. El proyecto de ley que introduce mecanismos orientados a fortalecer los controles internos de los partidos, incluyendo la implementación de programas de cumplimientos normativos, compliances partidario, para prevenir el lavado de activos. Es como buscar normar el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las estructuras dirigenciales y en los procesos de selección de candidaturas. A propósito de esta iniciativa del partido oficial, ¿qué opina usted sobre la propuesta de modificar la ley? En pantalla ponemos la pregunta del día, que es la siguiente. ¿Qué opina usted sobre la propuesta del PRM de modificar la ley de partidos para evitar infiltración del crimen organizado en la política, Nayib? Gracias, Carolina. Vemos cómo esta propuesta de modificación a la ley de partido, la 3318 de parte de José Ignacio Paliza, como un asunto donde ellos mismos se están involucrando, cosa que no es muy común en la política dominicana, porque mientras él está explicando el alcance y la profundidad de esta propuesta al bloque de legisladores del partido oficialista, el PRM, dice que tanto ve que en otras organizaciones políticas, pero además en la de ellos se han infiltrado personas y los casos están ahí. Ya personas sentenciadas aquí en República Dominicana en puestos también de autoridad y de decisiones a nivel legislativo, como por ejemplo, podemos recordar el caso del exdiputado de Santiago, Miguel Gutiérrez, también la exdiputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, que también está sentenciada aquí en República Dominicana. Podemos recordar también el caso de un regidor de Santo Domingo. Y en fin, si seguimos mencionando, podemos encontrar una lista larga y no solamente del PRM, sino de otras organizaciones políticas dominicanas. Y realmente esto es quizás llover sobre mojado, porque entiendo que existen reglamentos, que existen leyes, que existen formas y maneras de evitar que el crimen organizado, y no el crimen, sino las personas vinculadas al crimen organizado, o que actúan de esta manera para generar riquezas, tener poder, llegar a puestos de importancia dentro del aparato gubernamental, se aprovechen de esto y logren, como dirían en buen dominicano, colarse hacia lo que es el Estado dominicano. Creo que es importante que se asuma, ¿verdad?, la responsabilidad del partido
oficialista, en esta figura tan importante para lo que es el PRM de José Ignacio Paliza, decir que personas vinculadas a la organización están también o han estado en lo que es el crimen organizado, pero, es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Aquí no se trata de modificaciones, aquí no se trata de nuevas leyes, aquí no se trata de nuevo o de reforzar, aquí se trata de cumplir con lo que tenemos, porque si lo que tenemos no se ha ejecutado, no se ha cumplido, me pregunto, ¿se cumplirá lo que se apruebe? ¿Servirá para modificar, para mejorar, para eliminar, para que esto no vuelva a ser sombra en el Estado dominicano, para devolver la reputación a la política dominicana, para que nosotros como dominicanos que no estamos dentro de partidos políticos o aspirando a posiciones, tengamos la fe y la confianza en esas estructuras partidarias? Aquí en el país hay mucha debilidad a nivel estructural, a nivel de las entidades que deben de regular que eso no pase. Pero también, no solamente a nivel de la estructura, sino también, y esto tenemos que asumirlo como ciudadanos, también nosotros como ciudadanos hemos sido muy débiles para exigir que esas personas que nos representan o que aspiran a representarnos no sean parte del crimen organizado. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Gracias a Nayi. ti. Vamos a saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez, que se une al panel. Buenos días, Buenos Francis. días, Carolina. Buenos días, Yerjan, Nayi, amables televidentes. Agradecer a Dios la luz de este día que nos permita desenvolvernos en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares. Buenos días. Adelante, Francis. Bueno, miren, ley de partido. El propio Paliza, siendo el único senador que tenía, o uno de los dos senadores que tenía el PRD de entonces, fue aquel que yo critiqué aquí en este espacio, que se le vio el refajo cuando dijo, cuando se aprobó la ley, que se le había hecho los señalamientos de todas las incongruencias y todas las inconstitucionalidades, que él levantó la mano y que había que tener, por lo menos tenemos ley de partido. Es decir, no leyeron, no le dieron importancia a detalles que se le habían advertido, y sobre todo lo digo porque nosotros fuimos los primeros que en la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo, siendo diputado, había impulsado ciertas modificaciones o ciertas propuestas para que se estableciera, porque en aquella época teníamos problemas, porque ya era obsoleta la 275. Y es el mismo Paliza que está introduciendo la ley que modifica los partidos. Yo me encuentro que este grupo de legisladores, sobre todo con baja calidad en análisis y en comportamiento también, se interesen tanto por legislar cuando ha habido una definición de que esta ley nació natimuerta. ¿Por qué? Porque tiene a la fecha, que yo lo debo de buscar, no sé si ya lo ha analizado, la cantidad de procesos inconstitucionales que cuando fuimos a las primeras elecciones con esta ley en el 20, yo decía, es una ley que fuimos a las elecciones con una ley motrenca, porque había sufrido ya inconstitucionalidades y habían sellado artículos que no iban en la ley. Es decir, que la ley iba coja, definitivamente Francis, ha debido. ¿Y crees que es una responsabilidad de la ley o de la gente? No, ahí es que bueno, porque cuando se fijan la posición para justificar ponerle la mano a la ley, es precisamente producto de todo lo que el PRM hoy ha sufrido por tener el dinero de las cosas ilegales
ilegal de manejo de fondos provenientes del narcotráfico, demostrado porque ganaron en las posiciones que se fueron a competir, bajo el esquema de cuarto. Es que ahí viene el 2028. Bueno, pero el limpiar en esta y forma. decía un ex regidor que estamos casi en campaña y hay almas que salvar. ¿Se recuerda? Sí, también. Entonces, es lamentable que temas de legislación se les justifiquen con tanta simpleza de lo que está viviendo su propio partido y lo que está viviendo el país. Ahora, interesante es que se puede hacer la modificación y está correcto que se busque ampliar o arreciar el control para evitar la inclusión de dinero mal habido, que viene del vicio, decía Antañán Pérez Méndez en un juicio. Bueno, dinero que viene de vicio. Y eso nos tiene que poner a reflexionar, abogados, a ciudadanos, que la ley ciertamente requiere de transformarla, porque ya tomando en cuenta las observaciones y eliminaciones de artículos que ha hecho el Constitucional. Porque el Constitucional es el supremo para evaluar la constitucionalidad de las leyes. Entonces, en este sentido, el PRM espero que tome en cuenta que la gente, los partidos, también tienen que tener un comportamiento Ahí es que está. distinto al que se ha venido presentando, y a la población que no se ha motivado por ser elegido, más bien por elegir, que aprendamos a evaluar y a elegir a nuestros representantes sin la necesidad de que se empuje a esos candidatos a utilizar toda la riqueza cuando se tiene por concepto y por constitución el derecho de elegir. Y es un deber constitucional el presentarse a votar, pero a votar por quienes valgan la pena, no para quienes les salgan motrenco, cuando después en el ejercicio se dan cuenta y se hacen los chivos locos, los votantes. Es que el que más de que, invierte, ay, no sabíamos, no sabíamos que venía de narcotráfico. Francis, el que más Ya. invierte termina siendo el ganador ganador. en Entonces este es un país. asunto de la gente. Ahí vuelvo a lo que nosotros como ciudadanos estamos eligiendo. No es solamente de ley, es de gente. Yerjan, adelante. Bueno, el cuento de Magino, de la mirada estrábica, que Volvemos sí, sí, ayer todo el y tiempo hoy. la misma vaina, o sea, es lo mismo. Señores, miren, por si alguien de nuestro televidente no lo sabe, existe la ley 155-17 que establece, miren, eso establece controles que la gente ni se imagina. Miren, Nayib va a comprar un apartamento y ese apartamento cuesta 10 millones de pesos. El notario que va a notarizar, a legalizar esas firmas, es un sujeto obligado y tiene que dar parte. Y tiene que decirle, bueno, tú tienes que demostrarme el pago de eso vía transferencia bancaria, cheque, no en efectivo. Ok. Comprobante fehaciente de pago. Yo me quedo con una copia de eso. Ya yo cumplí con esa parte. Sujeto obligado. Pero la DGI, cuando llega, tiene que decir, Nayib, pero ¿y dónde tú sacaste este dinero? Sujeto obligado también. Bueno, yo vendí una tierrita, déjame ver ese acto de venta. Tú tienes copia y así sucesivamente. Pero también existe algo que se conoce muy poco, que es la Unidad de Análisis Financiero. Wow. La UAF. Que cuando tú haces un movimiento
extraño en tu cuenta bancaria tiene la autoridad, porque pertenece al Ministerio Público, de decirte, ve acá, y estos 10 millones de pesos que tú moviste, ¿de dónde son? Autoridad, pero eso no pasa. Pero ¿verdad? además, también dejémonos de cuentos, porque aquí todo el mundo sabe cómo que se hacen las cosas. Yo lo voy a decir. ¿Cuál es la forma más rápida y viable para lavar el dinero en la República Dominicana? Los préstamos, señores. Yo tengo 20 millones de pesos que no lo puedo justificar. Necesito comprar un apartamento que vale 15, busco un préstamo. Ya. Para que usted sepa cómo que se maneja eso. Van al banco tal, y especialmente el banco tal, que todo el mundo sabe cómo se controla, ¿verdad? El banco tal, ¿tú sabes cuál es, verdad? El banco tal, que todo el mundo sabe que hay influencia política, y entonces, fulano, mira, yo necesito 20 millones de pesos. No califica. ¿Tú no calificas? ¿Qué es lo que tú trabajas? No, yo soy empresario, ok. 15 millones de pesos. Me dieron mi préstamo y luego yo lo voy pagando. Es la propiedad, ¿no? Tú sabes, tienes que presentar como claro, garantía. Esa es la obviamente. normativa que falla, Yerjan. Falla la normativa. Claro, porque luego tiene que haber un seguimiento. ¿Cómo tú consigues, vamos Pues a suponer? entonces no es la normativa, es quienes están encargados O sea, para a lo que aplicar me la refi- norma. Claro, a lo que me refiero que es el sistema, porque la normativa está. Si no es cierto que Yerjan la antigua de buenas a primeras con el promedio, porque eso da un promedio. Ahí no lo saben. Eso va generando un pico. Claro. Subió el pico. ¿Y por qué subió? Y esto, Yerjan, venga acá. Entonces, es eso, señores, es una mentira. Esto es un bulto del PRM. Claro. Porque todo el mundo sabe quiénes son los narcotraficantes en los pueblos. O no me van a decir que cuando ellos iban allí abajo, donde fulano de tal, no sabían que ese dinero era de narcotráfico, pero necesitaban el dinero de él, por eso lo llevaron como candidatos. Cuando iban allí, donde fulano de tal, que sabían que era poderoso. O ya se le olvidó a ustedes la imagen del presidente montado en helicóptero. Ya se le olvidó. En helicóptero que luego resultaron vinculados al narcotráfico y que luego el Ministerio Público dejó prescribir la acción. Entonces es eso, señores. No va a pasar nada. Esto, buen tema, pero no va a pasar absolutamente nada porque el problema aquí está en quienes están dirigiendo la cosa en un momento determinado. No va a pasar absolutamente nada. Eso es un bulto de paliza. ¿Para qué? Porque ya vienen las elecciones. Ellos quieren bloquear a todo el mundo. No, para que los otros no puedan llegar al narcotráfico. Como nosotros llegamos, porque no es que yo lo diga, es que está demostrado que tienen diputado incluso condenado en Estados Unidos. Sí. Diputado, electo. Eso no se había visto nunca en la historia de la República Dominicana. Y todo el mundo sabe que la mayoría, bueno, una buena parte de los candidatos del PRM estaban vinculados al narcotráfico. Por eso lo eligieron, porque tenían poder y mucho dinero para invertir en la campaña, que es lo que pasa aquí. Eso va a ir cambiando cuando aumenten el poder de las redes sociales. Ya la gente no va a votar por los 500 pesos o por ir a una reunión, sino por la tendencia en redes sociales, que es lo que están logrando estos muchachos, los alofoques, y eso va a cambiar pronto. Ustedes verán que ya no es que yo soy el que más invierto, no. Va a ser el que tenga mayor tendencia y que logre conectar con la juventud a través de las redes sociales. Eso ustedes lo pueden escribir. Entonces, me apena mucho que este país siempre como que está como con un ruido y que con poco avance a nivel de la realidad. Y yo creo que esto no es más que una patada voladora del PRM que la mandan a través de paliza para intentar decir, estamos tratando de poner controles, porque ustedes conocían perfectamente a esos, que no sé ni cómo llamarles. A esos matatanes. Claro, esos tutupotes que todo el mundo sabía que eran narcotraficantes, que venían algunos de ellos de Testaferro, de otros narcotraficantes de gran escala, y que obviamente lo que querían era el dinero de ellos y por eso lo pusieron en los cargos y por eso ganaron. Entonces, y por eso ahora hay que bloquearlos para que otros no puedan es bloquear lo de aspirar. ellos, hay que No, bloquear lo de ellos afuera. no, lo de afuera. Porque recuerda que ellos están Es en que el ahora poder. están en el poder. Exactamente, y ellos no Están lo en el necesitan. poder, A quien ellos exacto. quieren bloquear es a los de afuera. A los que van a competir. Para mí, ellos le Exacto. están poniendo la mano, es para conseguir Están poniendo una tapa bloquear a al como los otros. ajeno. No porque no es a ellos, no Exacto. están en el poder. Ellos no necesitan ahora a esa gente. Ellos van a tocarle usar con el previo dinero al público. 28, es procurar tener una ventaja partidaria y política Exactamente. dentro de la ley. Pero no va a pasar nada Es un tampoco. fiasco
lamentablemente, porque fíjate otra cosa, me van a mandar un decreto de puesta en retiro de un general que utilizan el artículo incorrecto y está firmado y fue ya ejecutado, y yo confiaba en que al salir el consultor jurídico, que yo le llamaba para alegar porque yo entendía que tenían muchos errores, ahora es el gran maestro Isa, ¿cómo es? Jorge Subero Isa. Jorge Subero Isa, que no se le debe pasar una bola así. Lo que Muchas pasa es que hay gracias, gente que Yerjan. pierde la Vamos a dignidad. continuar, muchachos. Yo creo que lo que tú has referido has dado en aspectos fundamentales de este tema, Yerjan, y es que nosotros tenemos los mecanismos para hacer que se cumplan los niveles de transparencia a nivel de las organizaciones políticas. Tú tienes la ley de partidos y uno de los acápites de esta establece límites estrictos a los gastos de campañas, la prohibición de recibir fondos de fuentes anónimas o ilícitas. Los partidos deben presentar informes detallados a la Junta de los ingresos y egresos y todo lo que entra a las organizaciones políticas. Entonces, gente, todo esto tú tienes establecido en nuestro país la forma en que se pueda transparentar el dinero. De hecho, una de las cosas que buscaba hacer creo que fue desde el gobierno, no sé si propiamente la organización como tal, el partido, de que la embajada o de que Estados Unidos, Sí, la embajada de Estados Unidos, de alguna forma fuera como el colador, quien limpiara la candidatura o el proyecto político de las organizaciones, es decir, como que si usted era candidato o la organización le presentara el currículum de dónde venían los fondos, o sea, han estado intentando de dar, como dices tú, a veces como patadas voladoras, o sea, se ven muchas de las acciones e iniciativas que toma esta organización, la poca planificación, las acciones sin un norte o un rumbo bien determinado. Porque no es la primera vez que intentan hablar del tema de la transparencia de los recursos, pero nosotros tenemos los mecanismos. Claro. Ahora, algo que contrasta tanto con esto es que quienes se han visto más involucrados en temas de sus figuras en el mundo oscuro que lo han extraditado es el propio partido. O sea, lo que buscan, y sería válido porque, ok, hay que limpiar, como organización no se es responsable del comportamiento de sus participantes, de quienes lo integran ahora. Se supone que cuando tú tienes un individuo que te mueve millones y millones de pesos en un proyecto político como el de Santiago, que fue el más votado a nivel del país y que fue extraditado, Y cara de hombre serio de trabajo. Sí, eso te llama la atención, eso te insta, y te Pilar, mueve. Y la diputada en La Pilar, la de Vega. Se olvidaron. Entonces tenemos en Santiago, en La Vega, regidores, o sea, gente de poder de la organización que, o sea, no es un invento, es que lo han venido a buscar aquí. Y ellos no se dan cuenta como organización de quiénes son, porque estamos hablando de candidatos, de personas elegidas que ejercen una función. No estamos hablando de uno que pertenece a la base por allá, de un campo. Y el partido no se da cuenta. Yo creo que el trabajo en principio que deben de hacer es de introspección, de limpiar, Carolina, de colar. ¿Y tú crees que esa presentación de la supuesta modificación a la ley de partidos no es una introspección? Es que eso era un as debajo de la manga para las demás organizaciones partidistas con miras a las siguientes elecciones. No, y ellos van a tener a su ministerio público cayéndole atrás a todo el mundo. Entonces, ahora. si ya yo asumo esa supuesta responsabilidad y estoy haciendo algo para supuestamente cambiarlo, ya tú no me lo puedes echar en cara. Es que al final lo que se ve es que es una doble moral, porque nosotros tenemos los mecanismos, tenemos la forma, la organización que ellos representan es las que ha tenido más individuos, y ellos tienen la forma como organización política, como gobierno, de decir, espérate,
¿De dónde están estos miles de millones que este individuo está manejando o que aportó para el proyecto político o que fue el más votado del país? Porque por ahí es que deberían de empezar y no permitirlos o no aceptarlos. Yo he explicado Eso es una que doble moral. que desde que la ley que instituye la Junta Central Electoral como vigilante, como organizadora y No, yo no puedo mediadora. vigilar nada. ¿Eh? La Junta no va a vigilar Eso nada. no ¿Y hace cómo? nada. Pero espérate, me refiero a que existe una estructura que a la fecha la hemos aprobado en su comportamiento, en sus tiempos. Incluso nos damos cuenta que la propia ley de vigilancia a los partidos tiene partes no visibilizadas que han logrado burlar a la propia Junta como control cuando se colocan esas vallas a destiempo. La consulta del PLD es una estrategia Señores, pero todavía que hay está en campaña publicidad de la campaña pasada colocada en muchísimos sitios. y el propio Estado la tiene. Cada vez que hace mención con la figura del presidente, una actuación del gobierno. Todo eso es campaña. Todo eso es contraproducente ante esta misma ley. Sí, pero que eso es visible. Mira, que nadie se llame a engaño. Y la gente que está viendo el programa sabe. En su comunidad, el tipo que hizo el edificio, ¿verdad? Y que de buenas a primeras anda en los vehículos de alta gama y como dicen por ahí, explotando botellas en las discotecas, sin una trayectoria, por ejemplo. El hijo de doña Juana. Ajá. A veces ni Ahora, se sabe tú de me quién es el dices- hijo. Tú me dices, por ejemplo, Si llega por... Llega. por Mira, por ejemplo, tú me dices, es don Eufemio Vargas, José López, que vienen desde niños trabajando en el comercio y han hecho, ¿verdad?, un emporio en su desarrollo comercial. Pero aquí hay gente que tú sabes que no llegan a 40 años y te hablan de 50, 60 millones de pesos ¿Qué como 50? nada. No, eso- Entonces anda- no me vengan a mí con ese Anda cuento. con 50 en los bolsillos. No me vengan a mí con ese Son de cuento ciento. de que la gente no sabe de dónde viene ese dinero. Pero Porque- y la organización política sobre todo debe de saberlo, porque lo primero, si tú eres un precandidato o tienes aspiraciones, Sí. aunque tú no tienes que decirlo, pero se identifica si tú tienes recursos, dónde vienen estos recursos, cuál es tu vida profesional, Y de le dónde importa, saca Francis, Carolina, no le perdón, importa. Nayib, ¿de dónde saca Francis 200 millones de ¿Cuál es pesos? tu patrimonio, Francis? ¿Tú lo Es que puedes no le decir? importa. Pero que para el No le proceso importa, electoral no que le Francis importa. aparezca con 200 yo lo millones, entregué de algún lado lo allá sacó. y eso ha avanzado muy poco. Mira qué ha pasado con las declaraciones. Por ejemplo, Con las me declaraciones tienen juradas. atrancado. Las declaraciones juradas aquí en San Francisco de Macorís, Sí. Pero porque mira, fueron forzados varios varios funcionarios locales La a ley nivel del propone de país. que prueba antidopaje. Todo el mundo sabe que yo voy, vamos a suponer, yo tengo los cuartos y yo voy a un, qué sé yo, a un laboratorio. ¿Quién es que me va a atender? ¿Quién es que va a sacar la muestra? Señor, una enfermera, un, qué sé yo, ¿cómo es? Un bioanalista. Ujú. Ese bioanalista gana 30,000 pesos como máximo. Y yo llego con 250,000 pesos y le digo, mira, yo tengo esto aquí. Esa prueba no la podemos cambiar. ¿Qué va a hacer esa persona que cuando viene tiene un muchacho enfermo que necesita comprar la medicina? No es- Entonces, así es el sistema, ella misma va y se señores. toma la prueba. Y te la cambia porque, señores, es que la necesidad tiene cara de hereje. Miren, hay que tener No, valor. entonces, mira, pareciera que nos tratan como niños. Por eso, porque nosotros nos Nos comportamos tra- como ignorantes. Nos tratan como ignorantes. Ni Y como que- ignorante ni y como fíjate niño, una cosa, Francis. Es que nos mira estamos una cosa. haciendo, estamos dando la espalda como ciudadanos Tú ves cuando a tú la dices realidad, a la que verdad. nosotros tenemos en el país las leyes necesarias. Es que una va de la mano de la otra. Cuando la ley de partido actúa hacia los partidos para controlar, ¿cuál es? Que su Contraloría haga uso correcto y racional y transparente presentando los informes de gasto de lo que la Junta le entrega. Eso se ha estado Por ejemplo, cumpliendo. ¿tú crees que el banco me puede prestar a mí 10 millones de pesos? Bueno, ya tú eres un hombre que ronda por los Vamos a ver, vamos capitales. a ver. Análisis. Con ¿cómo? un, ¿Cómo con es? un inmueble en garantía te lo Ya prestan. tú eres un hombre que Pero ronda. espérate un no, momentito, hay que ver cuánto cuesta el inmueble, ¿verdad? Correcto. Entonces, si el inmueble te cuesta 5,
tú no puedes No te lo prestar puedes prestar, 15. no. No, E es que te van a evaluar inmediatamente- cómo entra a tu Exacto. oficina ese dinerito. Inmediatamente el banco, que es un sujeto obligado, va a Yerjan a buscar 15 millones de pesos prestados. Mira, aquí anda Yerjan buscando 15 millones de pesos. La UAF inmediatamente lo sabe y me llama, ven acá Yerjan. Debería ¿Y llamarte. cómo tú vas a pagar eso? Y te llama. Debería. Mira, Eso es lo lo correcto. primero que Eso debió de es. hacer, hablando de banco, lo Ahí primero es que que está debió la de hacer, debilidad. mira, Ay, ñeñe. hablando de banco, Paliza, lo primero que usted debe hacer es pedirle a sus compañeros que cuando entraron al gobierno en el primer periodo, se aviaron de dinero mucho a través del Banco Agrícola. Banco Agrícola entregó todo el dinero a todos los compañeros a nivel nacional, que todos lo tienen hoy en banco, ganando intereses y ellos pagando tasa cero al Banco Agrícola. Y algunos ni siquiera le ha aportado un peso de devolución. A partir de ahí empieza la corrupción. Y los productores no han obtenido un peso. Por eso tenemos atraso en producción, por eso tenemos un campo que Lo se cogí un está- grupito. un grupito tiene los cuartos Una del pena. Banco Agrícola. Desde que se montaron ahí, lo primero que hicieron fue coger esos préstamos. Muy bien, gracias. Vamos a Tú no ves continuar, muchachos. la rendición de cuentas que ellos hacen, son todos millonarios. Miles los de funcionarios. millones.